Bueno, vamos a empezar, así, así mi marido no me mata. Eh, bueno, a ustedes le dieron, o sea, ustedes vieron toda la parte de lo que es que es la psicología, después vieron la parte de la historia también, después vieron neuropsicología infantil y la diferencia con infantil y adulta. Sí, hasta ahí. Hasta ahí vieron. Ah, ponele que vieron, ¿no? Sí, bueno. Bueno. Bueno, acá primero lo que me aparece en los textos es la definición. Yo se los resumí un poco por una cuestión lógica, ¿no? De tiempo también. Pero, pero bueno, en principio habla de que la neuropsicología está dentro de la neurociencia, por eso lo puse por acá, que básicamente lo que estudia es la relación entre el cerebro, la conducta y el medio ambiente. Es esto que está acá. Yo lo puse con guioncitos que tiene que estar uno al lado del otro, pero bueno, me quedó así. Eh, La neurociencia estudia eso. la neuropsicología. La Ah, neuropsicología está dentro de la neurociencia. ah. Por eso está especificado así. Eh, una de las características que tiene la neuropsicología es que estudia las consecuencias de un daño cerebral en lo que son las funciones, ¿no? Tanto a sujetos sanos como a aquellos que tienen daño cerebral, pero en cuanto al avance, digamos, todo lo que fue el avance histórico de la neuropsicología, que vamos a ver después con el tema de las hipótesis y todo, en general, todos los avances surgieron por estudio de casos de daño cerebral, entonces mayormente se basan en casos de consecuencias, digamos, de daño cerebral. Entonces por eso es que... Eh, y otra cuestión importante que también que se menciona sobre la neuropsicología es que estudia específicamente a los seres humanos, a funciones específicamente que son específicamente humanas, como el pensamiento, el lenguaje, la atención, ¿no? Que son todas lo que vendrían a ser las funciones mentales superiores. Eh, bueno, las funciones mentales superiores, para aquellos que no lo sepan o no, para refrescar un poco, en realidad lo habrán escuchado nombrar en fundamentos o en algunas otras materias. Eh, Básicamente son todas aquellas funciones que son específicamente de nuestra especie, ¿no? Que nos ayudan, digamos, a aprender a ritmos más rápidos. Eh, Incluso hay una definición de aprendizaje que es específicamente de lo que es la neurociencia. Vieron que ustedes tienen un montón de conceptualización con respecto al aprendizaje. Bueno, la neuropsicología tiene una específica que dice que el aprendizaje es cualquier variación que se pueda dar en las redes neuronales de sinapsis, ¿no? Y cualquier modificación que se dé en el comportamiento también, ante un estímulo del exterior, del medio ambiente. Por eso hablábamos acá de la relación entre el cerebro, la conducta y el ambiente. Bueno, después tenemos las características de la neuropsicología, que más o menos las fui mencionando, pero bueno, tenemos las funciones mentales superiores, que es lo que acabo de decir, pensamiento, lenguaje, atención, eh, todo, básicamente todo lo que tiene que ver con los procesos cognitivos. Eh, Después también estudia las manifestaciones del córtex cerebral asociativo, que el córtex cerebral asociativo, el córtex se le dice también corteza, porque a veces lo van a ver en los textos como córtex y está como la duda si querrá decir corteza o no, pero sí es lo mismo, pero lo ponen así para que quede más complejo, digamos. Pero bueno, es lo mismo, es corteza.
Bueno, la corteza asociativa, sí, que es un concepto que también quizás lo vieron en los fundamentos, pero está bueno retomarlo. eh, Tiene que ver con qué es la función, esa es la parte, digamos, del cerebro, que lo que hace es relacionar, se podría decir, o integrar toda la información que nos llega desde los sentidos. Es decir, es la parte del cerebro que nos permite, por ejemplo, si ustedes escuchan una sirena, determinar que pasó algo grave o no sé, o se está incendiando algo, o estas cuestiones, ¿no? Eh, entonces esta corteza es donde se asocia toda esta información que nos va llegando. Eh, bueno, después también estudia lo que son las consecuencias del daño acá puse la P y la C, pero capaz que piensa que parálisis cerebral nada que ver, procesos cognitivos. O sea, estudia las consecuencias del daño cerebral en los procesos cognitivos. Y es lo que les decía, el pensamiento, la memoria, el lenguaje, atención, eh, etcétera. Después tenemos también otra de las características, es que estudia específicamente modelos humanos. Vieron que hay otra parte, son los inicios de la neurociencia, específicamente de la neurociencia, se estudiaban animales, o otro tipo de animales, gatos, incluso hasta la fisionomía, digamos que era cerebral, era muy más o menos parecida al ser humano, entonces por eso se estudiaba los monos, etcétera. Entonces, bueno, es por esto que está clara. La otra que tenía, estaba mirando así, estudia modelos específicamente humanos. Así que, bueno. Chicas, estaría bueno que cuando está hablando a Yelen, silencien los micrófonos, así no escuchamos a todo el resto. Yo estaba escuchando algo, pero no sabía qué era. Bueno, después tenemos, bueno, y que es interdisciplinario, es decir que no es que solamente la neurociencia es eso y nada más, no hay otra cosa, no, sino que indaga en otras disciplinas también. Como el trabajo, por ejemplo, que tenemos nosotros, que es inter y multidisciplinario, ¿no? Que no nos basamos solamente en la psicopedagogía, sino que en todo el resto, ¿no? Tanto neurología como neuropsicología también, pediatría, bueno, etcétera. Las múltiples disciplinas que existen, ¿no? Bueno, después bueno, todo va avanzando el texto. Yo les digo lo más importante y lo que seguramente quizás apunte la profesora, ¿no? Porque por lo que veo no cambió mucho, entonces bueno. Así que bueno. Después tenemos la parte, todo lo que es la parte, bueno, ya les digo, histórica de la neuropsicología. En principio dice que básicamente las primeras tentativas para localizar los procesos mentales en estructuras corporales se remonta al siglo V a.C., ¿no? Cuando, bueno, acá habla de Hipócrates y de Platón, que en realidad dice que situaban los sentimientos en el corazón y la actividad intelectual en el cerebro, ¿no? Por lo tanto, ellos estaban dentro de lo que era la hipótesis cerebral, por eso yo lo puse acá, o sea, los puse como primeros, pero en realidad los dos apuntaban, digamos, a la hipótesis cerebral. La hipótesis cerebral es esto, que la actividad cerebral la ubicaban en el cerebro y los sentimientos en el corazón. Pero luego, a contrapartida, digamos, de esta hipótesis, surge la hipótesis cardíaca, ¿no? Que la hipótesis cardíaca lo que planteaba era que localizaba a las funciones, a la actividad intelectual, digamos, en el corazón, ¿no? Todo lo contrario a la hipótesis cerebral. De estas dos hipótesis, por supuesto, la que prevalece es la hipótesis cerebral, ¿no?
por supuesto que la cardíaca no llegó demasiado lejos por una cuestión lógica, ¿no? Aparte porque se empezaron a investigar múltiples casos, entonces eh, o sea, esta hipótesis terminó siendo inválida, se podría decir, aunque había ciertos científicos que sí estaban con esta hipótesis. Pero bueno, básicamente eso. Después surge también otro que es un importante científico, que es Galeno, que habla de que el cerebro, o sea, todo lo que localizaba la actividad intelectual en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Que estaba contenida en los ventrículos, que es lo que llamamos como hipótesis ventricular, ¿no? Después vino otro, ¿no? Como siempre, con nuevas investigaciones y nuevas hipótesis, a refutar esto y a falsearlo de alguna manera, diciendo que el tejido, o sea, que lo que es la actividad intelectual se localizaba en el tejido nervioso del cerebro, ¿no? Ustedes en este caso tengan en cuenta que se surgieron muchas hipótesis porque en ese momento no se sabía nada, quizás ahora les parece descabellado, pero en ese momento era, digamos, era wow, ¿no? Era un descubrimiento importante. Es como si yo le dijera ahora que yo tengo la cura para el coronavirus, más o menos eso sería. Eran descubrimientos nuevos, no se sabía demasiado del cerebro, incluso lo habrán visto en elementos que antes cuando una persona presentaba episodios epilépticos, se le abría el cráneo, por ejemplo, con una idea de que esto podía descomprimir el cerebro, así que bueno, imagínense todo el avance, digamos, en cuanto a la ciencia en este aspecto del cerebro, ¿no? Bueno, y después surge la idea dualista de Descartes, ¿no? Que dice que si bien la mente y el cuerpo son dos realidades diferentes, entran en interacción, ¿no? Eso yo no lo puse, pero bueno, está en el texto y bueno, me parece importante porque vieron cómo va y viene, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás uno refuta la teoría anterior, pero después como que se vuelve a lo mismo, o sea, a la larga se va a llegar a la misma idea de que la inteligencia o la actividad intelectual estaba localizada en el cerebro. Así que, bueno, tengan en cuenta esto también. Porque van a ver que en el texto va y viene y quizás se marean un poco, pero bueno, básicamente es esto, por eso se los puse así para que les quede más claro. Porque la compañera, no sé si les llegué a decir, pero bueno, me habló en el chat una compañera y me comentaba esto, que aparecía como hipótesis cerebral primero, sí, porque en realidad se podría decir, los primeros que hablaron de esto fueron Hipócrates y Platón, por eso les mencionaba esto. Y bueno, después... me olvidé de mencionarles algo. Lo que es la hipótesis cardíaca, el representante, se podría decir, de esta hipótesis era Aristóteles. No sé, yo no creo que les tome esta parte porque no van a ser tan guachas, pero bueno, por las dudas, ténganlo en cuenta. Pero bueno, no les van a tomar tan específicamente, y aparte no sabemos ni cómo van a hacer la evaluación, no sé, la verdad no tengo idea, no sé si les dijeron algo. Pero bueno, No, nada, ¿no? No, el momento de entregar el trabajo práctico ese. claro. Sí, no, mucho no les informaron. El trabajo es como una constancia, como el presente de la clase. O sea, hay que entregar el trabajo para que sea el presente. Y después los dos parciales, si bien van a ser domiciliarios, no explicaron bien la forma en que los van a tomar. Claro. Bueno,
Bueno, después tenemos esta parte que está acá, que yo puse, que es toda la parte del recorrido histórico que se hizo sobre la neuropsicología, ¿no? Específicamente, ¿no? Cómo se llegó, de qué parte, qué disciplina era, bueno, etc. En principio, la neuropsicología estaba dentro del área de la neurología, es decir, no era considerado como una disciplina en particular, sino que estaba dentro de otra disciplina. Eh, entonces no era, es como decirles, no sé, en psicopedagogía forense, por ejemplo, está dentro de, es una rama, digamos, de la psicopedagogía, pero está dentro de la psicopedagogía. Bueno, para que me entienda, vendría a ser algo así. Bien, luego de esto, en los años 60, hubo un avance a través de, bueno, de todas las investigaciones que se hacían. Recuerden que yo les decía que muchos de los avances en cuanto a las ciencias, a las neurociencias y todo, se producían en base a casos y generalmente a personas que morían, básicamente. ¿No? Porque en ese momento no había tanto avance tecnológico como hay ahora. Entonces es por esto que quizás, obviamente, era diferente el avance, se tardaba mucho más en avances científicos, que quizás ahora no pasa tanto. Bueno, y bueno, como primer referente, se podría decir, lo tenemos a Jackson, que él es el fundador de la neurología moderna, que contribuyó activamente en el desarrollo de la neuropsicología, ¿no? Bueno, él básicamente lo que planteaba era, básicamente lo que planteaba Jackson era que tenía como una postura antilocalizacionista, digamos, opuesta. ¿Expliqué el localizacionismo o no lo expliqué ahora que me acabo de dar cuenta? No, no me explicaste. Claro. Bueno, la hipótesis localizacionista tiene que ver con la frenología de la que hablaba Gall, ¿no? Que es uno de los digamos, referentes, digamos, de este tipo de hipótesis, en donde básicamente lo que decía era que teníamos como que cada función cerebral estaba localizada en una parte del cerebro. Eso es la frenología, ¿no? Por ejemplo, la infidelidad, por ejemplo, estaba localizada en una parte del cerebro. Y si había un mayor crecimiento de ese lado del cerebro, quiere decir que, por ejemplo, se acentuaba más esa función, se podría decir, o ese aspecto. Bueno, esta era la locura de la hipótesis localizacionista, ¿no? Después surgen, a la par, o contemporáneo a esto, surgen, por supuesto, como toda teoría, surgen oposición, los antilocalizacionistas. Y ahí viene un aporte muy importante, que es los aportes de Broca y Wernicke. No sé, la verdad nunca supe cómo se decía, así que voy a tratar de no mejorarlo tanto, porque sinceramente no sé cómo se dice, porque tengo profesoras que lo dicen de una manera, otras de otra, entonces no sé. Es como Bourdieu, que no se sabe bien cómo se dice el apellido, pero bueno. Bueno, ellos eran antilocalizacionistas y fueron los que lograron un avance importante en cuanto a por ejemplo, a la localización del lenguaje, tanto expresivo como comprensivo. En el localizacionismo se decía que el lenguaje era uno solo, ¿no? Y que se localizaba en una sola parte. Bueno, ellos, con todos los aportes que dan, con todos los aportes que dan, que a partir de las investigaciones que se realizan, recuerden que ellos investigaban, se investigaban en base a casos, y generalmente, lamentablemente, después de la muerte del paciente, ¿no? Pero bueno, gracias a esto se llegaron a muchos avances. Bueno, en este caso, por ejemplo, Broca, creo que se llamaba Tan, el paciente que él tenía,
que lo habrán visto en Fundamentos también, por ejemplo, él empezó a observar que en este paciente él comprendía perfectamente, digamos, las consignas, se le daba una instrucción y las entendía, pero no podía expresarse de manera adecuada, no podía responder a una pregunta sencilla como decime tu nombre completo, tu edad, etc. No podía contestar estas cosas, pero comprendía, ¿sí? A partir de evaluaciones que le iba haciendo Broca, ¿no? Entonces, a partir de toda esta investigación, después de la muerte del paciente, digamos, que tuvo Broca, se llega a la conclusión de que tanto el lenguaje expresivo como comprensivo estaban localizados en lugares diferentes del cerebro. Entonces, en honor, digamos, a Broca, localizan en la zona del lóbulo frontal que gestiona el lenguaje expresivo, recibe la denominación de área de Broca, ¿no? Por este caso, digamos, y este avance que fue gracias a Broca. Y también aquel individuo que no podía, digamos, tenía dificultades en este aspecto del lenguaje expresivo, se lo denominó también como afasia de Broca, ¿no? Los que vieron la clase del estudio del lenguaje, yo la había nombrado también. Bueno, por otro lado, Wernicke, por su parte, identificó el centro del lenguaje comprensivo en la zona posterior del lóbulo temporal izquierdo. La parte de las localizaciones no hace falta que se las sepan tan específicamente, pero bueno, está bueno que lo tengan en cuenta, digamos. Lo que tienen que saber de esto es que no es que porque se localiza el lenguaje expresivo de un lado y el comprensivo de otro, quiere decir que no se conectan. Obviamente que en algún punto se conectan. ¿Por qué? Porque si no, yo estaría hablando, pero estaría diciendo incoherencias. Entonces, siempre es necesario las dos, tanto la expresión como la comprensión. Por eso es importante que exista una buena conexión, ¿no? En este sentido. Bueno, esto era la hipótesis, y era re importante la hipótesis localizacionista y antilocalizacionista, perdón que me lo pasé. Bueno, estábamos, acá que decíamos que hablamos de la neuropsicología, que estaba dentro de la neurología, que luego se produce un avance en los años 60, ¿no? Y se produce a partir del aporte de varios científicos. Uno de ellos decíamos que era Jackson, que es el fundador de la neurología moderna, que básicamente lo que decía él tomaba una postura opuesta al localizacionismo, como se lo consideraba como holístico, ¿no? Que ustedes en el texto van a tener un cuadro que está bueno porque, a ver si lo tengo por acá y les digo bien en qué página está, pero está ahí nomás, que es un cuadro comparativo de localizacionismo. Del texto es la página 10, que dice Introducción a la Neurología. En la página 10 tienen no la página del módulo, sino la página del texto. Que ahí pueden encontrar el cuadro que les digo, que está bastante bueno, que básicamente lo divide el tema de las hipótesis. Cuando dice premisa se refiere a las hipótesis, cómo era la localizacionista y la holística, los aspectos positivos y negativos de cada una de estas teorías. En este caso Jackson era holístico, se lo consideraba como holístico. Entonces, él planteaba, digamos, planteaba que el cerebro, en realidad, no es que las funciones estaban localizadas en partes específicas del cerebro, sino que hablaba de que funcionaba de manera global, en realidad, ¿sí? Y que incluso cuando se producía una lesión cerebral, en realidad lo que causaba no era que desapareciera esa función, sino en la desorganización, digamos, de
del funcionamiento cerebral, ¿no? Por eso se hablaba de una globalidad, ¿no? Como una red. Ya fíjense cómo empiezan a acercarse un poco más a lo que hoy en día conocemos como el funcionamiento cerebral, ¿no? Que siempre decimos que por más que estén divididos en dos hemisferios, se conectan. Entonces, fíjense cómo cada vez se va aproximando un poquito más. Bueno, también Jackson habla de, divide como el sistema nervioso en 3 niveles jerárquicos, dice de creciente complejidad. El nivel inferior o espinal, que se localiza en la médula espinal y el tronco cerebral. El segundo nivel, que tiene que ver con la parte motora, estaría ubicado en los ganglios basales y en la corteza motora. Y por último, el nivel superior, que se localiza en los lóbulos frontales, permitiendo el control de los movimientos voluntarios. Bueno, eso lo tiene en el texto tal cual, pero yo creo que lo que tienen que quizás identificar ustedes es cómo fue avanzando, ¿no? Todo el tema de la historia de la neuropsicología. Me parece que eso es lo más fundamental. Que vayan identificando cómo fue avanzando todas las investigaciones con respecto al funcionamiento cerebral. Esto es como un resumen, digamos, una aproximación de lo que van a encontrar en el texto. Bien. Después, por otro lado, tenemos a Luria, que Luria lo van a escuchar mucho, porque es uno de los, vieron que Freud es el padre del psicoanálisis, bueno, Luria sería como el padre de la neuropsicología, se podría decir. Que básicamente tiene una concepción antilocalizacionista del funcionamiento del cerebro, por supuesto. Y acá explica él, que dice que hay que entender la función no como la actividad de un área del cerebro, sino como un sistema funcional. Esto es lo que yo les explicaba de las redes, ¿no? Que en realidad que se produzca un daño cerebral en una zona del cerebro no quiere decir que no llegue a afectar otras funciones, porque está todo conectado, digamos. Gracias a que tenemos neuronas y gracias a que está todo conectado y gracias también a la plasticidad cerebral, es que una persona que se le produce un daño cerebral puede recuperar esa función. Entonces, esto es lo que plantea, a diferencia de la localizacionista, que localizaba una función en cada una de las áreas del cerebro. Entonces, nada, como a contrapartida, digamos, al localizacionismo. Bueno, Luria también planteaba, digamos, en una postura holística, ¿no? Bueno, entonces, después Luria, bueno, avanza, digamos, en sus investigaciones y propone la existencia de 3 unidades funcionales en el encéfalo que son responsables de los distintos niveles de especificidad de la conducta, ¿no? Ustedes fíjense que él habla de unidades, no es que habla de que está localizado en tal lugar o la función, habla de unidades, ¿no? Después más adelante van a ver que esto se relaciona un poco con el tema de la modularidad de Fodor, ¿no? Que también es importante, digamos, un avance, con su teoría da un avance importante con respecto a esto también, no solamente a la parte del lenguaje, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el procesamiento del lenguaje, sino con como el avance en cuanto a las funciones cerebrales, ¿no? Bueno, y habla de la existencia, decíamos, de 3 unidades funcionales. Bueno, y se basa en la premisa de que las habilidades cognitivas no son dependientes de una región aislada, sino que dependen de la actividad de sistemas cerebrales extensos integrados, ¿no? Es decir, que en una función intervienen varias áreas, no es que es una sola. Eso es lo que les explicaba también de lo diferencial que existe con el localizacionismo, ¿no?
Bueno, y dice que la primera unidad funcional es responsable del tono y la vigilia, que se puede tener una adecuada modulación del nivel de alerta. El nivel de alerta tiene que ver con la atención, ¿no? Con lo que lo van a ver seguramente más adelante cuando vean funciones ejecutivas, que bueno, tiene que ver con la atención, la alerta, el nivel de alerta es específicamente un tipo de atención, ¿no? Bueno, después la segunda unidad funcional, que es la encargada de adquirir, procesar y almacenar la información procedente del medio, tanto interno como externo. Esta parte es importante, en realidad las tres unidades son importantes, pero quiero decir para explicarlo un poco así brevemente. ¿Por qué? Porque lo que quiere decir con esta función, que es bastante importante, esta segunda unidad, digamos, es que tiene que ver específicamente quizás con la memoria, ¿no? La memoria es es el que hace esto, ¿no? Con ayuda de la corteza asociativa, etcétera, ¿no? Pero también es una función importante. Esperen, ¿qué dice? Dice una compañera que no escucha mi audio. ¿Los demás me escuchan? Yo sí. Sí, Sí, te escuchamos bien. Sí, yo también, sí. perfecto. Escucha. Debe tener apretado un botón del audio ella. No sé, dice que no me escucha. A ver si la encuentro por acá. Porque capaz que yo apreté algo y no me di cuenta. No. Bueno, igual no se preocupen que yo voy a bajar la estoy grabando, así que bueno, no se preocupen que la van a tener disponible. Así que no tengo idea, la verdad. Porque encima no entiendo mucho esta aplicación, así que estoy experimentando No, todavía. pero igual está genial, ¿eh? Está genial. Para mí también es mi primera experiencia y bárbaro. Sí, aparte se escucha bien, así que bueno, la verdad que está bueno. Bueno, ¿en qué me había quedado? En la segunda unidad funcional, seguimos con Luria, no se me pierdan porque es importante que diferencien bien cuál fue el aporte de cada uno, ¿sí? Esta parte es importante. Por eso también es importante que sepan las hipótesis que vinieron antes, ¿no? Y todo, porque me parece que es en base a esas hipótesis anteriores es que se hicieron estos avances, ¿no? Bueno, entonces lo que hace la segunda unidad básicamente es integrar los estímulos externos con los internos, ¿no? Es como un ida y vuelta, ¿no? Los procesa, integra, o sea, te integra toda la información en el córtex asociativo, que era el que hablábamos anteriormente, por eso la neuropsicología es específica, o sea, estudia todas las manifestaciones de la corteza asociativa, porque se basa básicamente en esta segunda unidad funcional de la que hablaba Luria, ¿no? Obviamente que después se hicieron más avances, pero se partió de la base de Luria, ¿no? Y la tercera unidad funcional, que se localiza en el lóbulo frontal y es el responsable de programar, regular y verificar la actividad, emitiendo sus respuestas a través de sistemas motores eferentes o a través de las glándulas endócrinas. Esto chino básico parece, pero básicamente lo que está diciendo es que, bueno, le dice la localización en el lóbulo frontal, y básicamente lo que se encarga es de dar una respuesta, es decir, a un determinado estímulo externo, el cuerpo da una respuesta. Por ejemplo, si yo les digo ahora que se paren, si ustedes van a poder pararse y les digo caminen 5 pasos, lo van a poder hacer. El estímulo es la instrucción que yo les estoy dando. Y la respuesta interna vendría a ser los movimientos que están ejerciendo ustedes, ¿no? Y lo que está produciendo también en su cerebro, ¿no? Que es algo automático en realidad.
Bueno, pero él hace un acercamiento con estas 3 unidades funcionales de alta complejidad. Bueno, luego, más adelante, ya se empieza a hablar de la neuropsicología cognitiva, ¿no? Que surge, digamos, básicamente como una alternativa a la neuropsicología que estamos hablando ahora, ¿no? Y básicamente se la define como la ciencia que trata de comprender los diferentes tipos de procesamiento a que se somete la información en el cerebro, así como las distintas modalidades y grados de relación que cada una de ellas tiene con las diferentes estructuras y funciones cerebrales subyacentes. También, chino básico parece, pero lo que está diciendo básicamente es que lo que se centra es en los procesamientos de información del cerebro. En eso es lo que se especifica la neuropsicología cognitiva. Por eso es cognitiva, porque se basa en todo lo que tenga que ver con el aprendizaje, es específicamente de las funciones mentales superiores. Fíjense que la neuropsicología tradicional, ¿no?, o moderna, estudiaba solamente, estudiaba todo esto, ¿no?, todas estas funciones mentales superiores, la manifestación en la corteza, bla, bla, bla. Bueno, en cambio, la neuropsicología cognitiva se centra específicamente en las funciones mentales superiores, ¿no?, todas las funciones y todo lo que nos sirve para aprender, ¿sí? Bueno, fíjense que dice, la neuropsicología cognitiva trata de proporcionar una explicación de los procesos mentales a partir de la relación entre la conducta y el sistema de procesamiento. Fíjense que vuelve a aparecer esta parte que decíamos, el cerebro, la conducta y el ambiente, la relación que existe. La definición es la misma de neuropsicología, pero está más focalizado en todo lo que nos lleva a poder aprender, ¿no? Que decíamos las funciones mentales superiores, que eran el pensamiento, el lenguaje, atención, memoria, pensamiento, bueno. Entonces la neuropsicología cognitiva se centra específicamente en esto. Y acá es donde aparece la teoría de la modularidad de Fodor, ¿no?, que es, digamos, la neuropsicología cognitiva, un referente, se podría decir, como si hablábamos de Luria, cuando hablábamos de la neuropsicología. Bueno, cuando hablamos de neuropsicología cognitiva, el referente es Fodor, ¿no?, con su teoría de la modularidad de la mente, ¿no?, que más adelante lo van a ver más específicamente. Bueno, las chicas que van a ver al final saben de lo que les estoy hablando, así que bueno. Pero más adelante lo van a ver más detalladamente, van a ver las funciones y de qué se trata. Básicamente Fodor lo que propone con esta teoría de la modularidad es que, digamos que el cerebro, digamos, está dividido por módulos funcionales que básicamente cada módulo procesa un tipo específico de información, ¿no? Por lo tanto, esto me permite inferir que si, por ejemplo, se daña una zona del cerebro o pierde determinada función, yo voy a poder localizar en dónde se produjo el daño, ¿sí? Esto es lo que permitió el avance, digamos, que hizo la teoría de Fodor, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad se dicen que es unidireccional, es decir, que no recibe otro tipo de información. Es decir, hay un módulo que recibe solamente información auditiva, por ejemplo, ¿no? Procesa toda la información auditiva. Bueno, entonces si una persona tiene dificultades en este aspecto, que no, por ejemplo, no reconoce los sonidos del habla, de los sonidos duros, que vendrían a ser los sonidos del ambiente, entonces nos permite inferir que este es el módulo que está dañado, ¿no? Que no son otros, que es este módulo específicamente. Bueno, esto es el avance que trajo la teoría de Fodor.
Después en el texto lo van a encontrar más teóricamente, yo se los explico más para que lo puedan entender. ¿Se entendió lo que dije? Sí, Sí, ah, Sí, bueno. sí, se entendió bien. Sí, sí. Bueno, continuamos entonces. Bueno, después, bueno, con el avance, ¿no? de todo el tema de la neuropsicología, obviamente también tiene su recorrido histórico, porque en un principio, digamos, se hablaba de la neuropsicología cognitiva en adultos, específicamente se trabajaba en adultos. Pero ¿qué pasa? Se empezaron a dar cuenta de que no podían aplicar la misma teoría, se podría decir, la misma teoría a los infantes, ¿no? Y empezaron a investigar específicamente el cerebro infantil, ¿no? Y empezaron a hacer ciertos descubrimientos, ¿no? Empezaron a ver ciertas diferencias. Bueno, básicamente la neuropsicología infantil es la neurociencia que estudia las relaciones entre la conducta y el cerebro en desarrollo. Este punto es bastante importante. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el cerebro adulto, después les voy a especificar bien cuáles son las diferencias entre el cerebro adulto y el infantil y por qué es tan importante hacer esta diferencia para la neuropsicología, ¿no? En su momento. Pero esta parte es importante, que habla de nosotros decíamos que la neuropsicología estudiaba la relación entre el cerebro, la conducta y el ambiente. Pero acá cuando decíamos cerebro, no especificábamos el cerebro en desarrollo, ¿no? Bueno, acá, para hablar de neuropsicología infantil, ya sí nos basamos en esta diferencia, que estamos hablando de un cerebro en desarrollo. Entonces, esta parte era importante, ¿por qué? Porque no se podía aplicar, como les dije, la misma teoría que se aplicaba a los adultos para los niños, porque su cerebro funcionaba de manera diferente. Ellos no tenían estructuras bien establecidas, la maduración del cerebro no era la misma que la de un adulto, por supuesto, las conexiones no estaban bien establecidas, la maduración tampoco es la misma que la de un adulto, entonces ahí es donde se empezaron a ver estas pequeñas diferencias, incluso la plasticidad. Nosotros sabemos que un niño tiene mayor plasticidad que quizás lo tiene un adulto. Entonces empezaron a ver estas diferencias. Entonces en base a esto se basaron, digamos, sus investigaciones, ¿no? Bueno, después van a encontrar algunas diferencias entre la neuropsicología infantil y adulta, pero acá, al menos en esta parte, me parece bastante importante hablar hablan de dimensiones neurológicas, psicosociales, dimensiones cognitivas, que básicamente sirven, o sea, todas estas dimensiones son importantes evaluar. ¿Salió el gato que me está molestando? Es importante evaluar en todos, básicamente lo que dicen todas estas dimensiones es esto, que es importante evaluarlos en todas las dimensiones en las que se desenvuelve ese sujeto, ese niño, digamos, ¿no? Esto es el primer planteo que se hace con respecto digamos, al nuevo estudio de la neuropsicología infantil, ¿no? Y habla de estas tres dimensiones, ¿no? Es decir, que habla de la dimensión neurológica, que obviamente se tiene que evaluar si hay un buen funcionamiento cerebral, es decir, cuáles son las conexiones y la maduración del cerebro, las estructuras, etc. Partimos de que es un cerebro en desarrollo, pero así como siempre decimos en psicopedagogía que cada sujeto es particular, bueno, en este caso, digamos que trata de apuntar a eso, ¿no? Bien, después tenemos también la dimensión cognitiva, es decir, cómo aprende ese sujeto, ¿no? Cómo aprende ese niño, cómo se va desarrollando, ¿no? Esto es lo que quieren ver, cómo se va desarrollando ese sujeto.
y la dimensión psicosocial, que tiene que ver básicamente con la parte cultural, ¿no? Entonces, lo que dicen la neuropsicología cognitiva infantil es que hay que evaluar todos estos aspectos cuando un niño aparece con un daño cerebral o alguna dificultad, hay que evaluar todas estas tres dimensiones, digamos. Bueno, después van a ver más adelante en el texto que habla de la neuropsicología infantil clínica, después habla de la neuropsicología infantil experimental y finalmente la neuropsicología del adulto, ¿no? Bueno, la neuropsicología infantil clínica estaba incluida dentro de la neurología, la psiquiatría y la psicología clínica, y está centrada en la evaluación y rehabilitación de niños con disfunción cerebral y con problemas en el desarrollo. O sea, la clínica está centrada en el niño específicamente. Y en su rehabilitación, evaluación, que tiene que ver con que, a ver, tuvo un daño cerebral, bueno, ¿cuál fue la consecuencia? Y trazar un plan de acción para poder rehabilitar esa función, ¿no? Esto es lo que hace la neuropsicología clínica infantil. Después tenemos, bueno, la experimental, pero ustedes se centran más generalmente en la neuropsicología clínica y la clásica, ¿no? Que la clásica es la que habíamos hablado anteriormente, que se centraba específicamente en el adulto, siendo que no tenía en cuenta, que en un niño el cerebro está en desarrollo, ¿no? Incluso en tiempos muy, muy remotos se consideraba al niño como un hombre en proceso, ¿no? Como un hombre en crecimiento. Ni siquiera se consideraba la idea de infantil, ¿no? Del niño, ¿no? Sino que se consideraba que estaba en proceso de llegar a la adultez, digamos. Bueno, en esto se centraba, bueno, la neuropsicología clásica y ahora, bueno, la neuropsicología clínica, que, bueno, decíamos que se centraba más en la rehabilitación y evaluación, ¿no? Cuando hay una disfunción cerebral. Y después tenemos la neuropsicología del adulto, que es más o menos la que veníamos charlando, que se desarrolla a partir de los estudios de lesiones cerebrales de mayor gravedad, siguiendo una concepción más localizacionista, ¿no? Que era la que hablábamos anteriormente con la hipótesis localizacionista. Por eso también cae, digamos, esta neuropsicología por una cuestión lógica de que prevaleció las teorías de Luria, ¿no? Que era antilocalizacionista, bueno, etc. Bueno, y por último, tenemos las diferencias, que más o menos se las estuve planteando, pero se las voy a pasar en limpio, las diferencias entre neuropsicología infantil y neuropsicología adulta. La neuropsicología infantil, el cerebro se encuentra en fase de desarrollo, por eso le dije que era importante que cuando ustedes definan la neuropsicología cognitiva, infantil, tengan en cuenta esto, que estudia al cerebro en desarrollo, o sea, la relación entre la conducta y el cerebro en desarrollo, ¿sí? La evolución del cerebro es más rápida, por eso hablábamos, les mencioné el tema de la plasticidad cerebral, es decir, que si un niño tiene una lesión cerebral, hay más posibilidades de que recupere esa función que la que tiene un adulto, ¿no? El pronóstico de daño cerebral es mejor que en el adulto y ofrece una mayor variabilidad, dado su mayor grado de plasticidad. Esto es lo que les acabo de explicar. Tiene mayores posibilidades un niño de recuperar la función que un adulto, ¿no? Las lesiones cerebrales suelen tener efectos de tipo más difuso, porque el funcionamiento del cerebro es de signo más global, ¿no? En el caso del niño, ¿no? Estas características le estoy planteando las del niño. ¿Qué quiere decir esto?
que en realidad, como ese cerebro todavía está en desarrollo y todavía las estructuras no están, o sea, ese cerebro no está bien estructurado, incluso las redes neurales todavía se están desarrollando, entonces quizás van a aparecer características, no van a ser tan claras, digamos, ¿no? Dónde está dañado, yo les hablaba de la teoría de modularidad, que decíamos que nos vamos a poder inferir que, según el síntoma que tiene, qué módulo está dañado. Bueno, en el caso de los chicos es bastante complicado en este sentido, ¿no? Porque aparece como una disfuncionalidad general, digamos, como más global, se podría decir. Y no es tan claro cuál es la zona que puede llegar a estar dañada. Ahora tenemos múltiples estudios que nos dicen, nos hablan sobre esto, pero bueno. Y por último, el daño cerebral impide la adquisición de nuevas habilidades cognitivas y comportamentales, ya que la funcionalidad cerebral no está suficientemente consolidada. Esto es lo que les decía de la estructura cerebral, digamos, que no está, es un cerebro que está en desarrollo, no está maduro todavía, como quizás sí lo tiene el adulto. Entonces, lo que está diciendo básicamente es que el daño cerebral impide que el niño pueda adquirir nuevos aprendizajes, nuevas habilidades cognitivas, a diferencia del adulto, que ahora vamos a ver y se van a dar cuenta de la diferencia. La neuropsicología del adulto, por ejemplo, dice que el cerebro ya tiene su estructura y conexiones más consolidadas. La evolución del cerebro es más lenta y se realiza en sentido inverso al desarrollo del niño, ¿no? El niño, por ejemplo, el nivel, digamos, de daño cerebral nos puede informar mejor de cuál será su evolución. Es decir, como es más específico, nosotros podemos especificar bien cuál es el daño, entonces es diferente que en el niño. Nosotros decíamos que en el niño iba a ser más difusa. Bueno, en el caso del adulto es más específico. Vamos a saber bien cómo tratarlo y cuál es el plan de tratamiento. Y por lo tanto el diagnóstico va a ser más rápido también. Que es lo que nos va a permitir, el tema del tiempo, sabemos que es importante, el tema de no perder tiempo, de detectarlo precozmente. Tiene que ver con esto que acabo de mencionar. Las consecuencias de sus lesiones cerebrales suelen tener un efecto más local porque su cerebro es más configurado y sus circuitos neurales más consolidados. Lo mismo, tiene que ver con lo mismo. El cerebro del niño todavía no está bien estructurado, entonces digamos que va a aparecer como que tiene dificultades en múltiples áreas. En cambio, en el adulto se va a poder especificar mejor, digamos, en cuáles son las funciones que fueron dañadas, digamos, a partir de este daño cerebral. Acá esta es la característica que yo les decía. El daño cerebral, junto a la mayor dificultad para adquirir nuevos aprendizajes, se produce un deterioro en las capacidades previamente adquiridas. O sea, que en el adulto no solamente va a tener dificultades en adquirir nuevas habilidades, sino también en las ya aprendidas, ¿no? Esto es más o menos las diferencias. ¿Alguna pregunta? La verdad que fuiste recontra clara, se entendió muy bien todo. Me habían dicho, que a ver si encuentro mi celular, un trabajo, ¿no? Acá. Voy a ver qué es lo que tienen. A ver si las puedo ayudar un poco. La verdad que a medida que ibas hablando, encontré varias frases, las pude ir ubicando. Por ejemplo, yo la de Descartes no tenía ni idea qué era. Y cuando explicaste ahí, encontré que esta frase va, y es más, la había puesto como parte de la hipótesis cerebral, que nada que ver.
No, descarte nada que ver. No, nada que ver con eso. Pero Bueno, bueno, pero a raíz que lo fuiste explicando, entendí. claro, sí, tal cual. Y vos fíjate la importancia de la explicación también. En el trabajo nos dan, te hago una pregunta, ¿no? La primera frase que dice que la actividad elemental de un tejido está localizada en determinados grupos celulares, pero los sistemas funcionales complejos no se localizan en sectores determinados. Y sigue hablando. ¿Eso se referiría a lo que decía Luria? Yo creo que esto tiene que ver ya más que nada con la parte localizacionista. Yo lo puse ahí a Jackson, no sé si tiene que ver. Porque, claro, sí, porque habla del tejido. A ver, déjame volver para atrás. Eso lo he visto. No, en realidad es que habla del tejido, ahora me acordé. Que habla del tejido es Besalio creo que se llama, que es el que viene después de la hipótesis ventricular, ¿no? Que habla de, a ver dónde lo tenía anotado. Acá, Besalio. Vieron que hablamos de la hipótesis ventricular con Galeno, ¿no? Que hablaba de que localizaba el líquido cefalorraquídeo, la actividad intelectual en el líquido cefalorraquídeo que estaba contenida en los ventrículos. Y luego viene Besalio diciendo que en realidad estaba localizada en los tejidos nerviosos del cerebro. Ah, a eso se refiere. Claro, hace referencia a eso. Primero está lo de Hipócrates y Platón, que viene acompañado obviamente de la hipótesis cerebral. Después se plantea lo que es la hipótesis cardíaca, que viene, bueno, que después viene que la hipótesis cardíaca como referente lo tiene Aristóteles, en el cual decíamos que localizaba a la actividad cerebral, digamos, la localizaba en el corazón, por eso cardíaca. Voy a matar a mi gato. Entonces, bueno, y después viene, bueno, después hablábamos también de Descartes, ¿no? Que bueno, ya hablaba más de esta dualista, digamos, de la mente y el cerebro, ¿no? Bueno. ¿Más o menos entendió todo o no fue muy chino básico? No, bien, yo estoy ahí un poco mareada con las frases, pero bien. Sí, se entendió. las frases son medias confusas. Les complique, sí, porque no están, no es que están, Sí, no son textuales. no son textuales, claro. Entonces por eso quizás se les dificulta más. Pero, a ver, Igual son 7 frases, ¿cómo? son 7 frases. Sí, Ayelén, ¿vos las tenés en las frases? sí, tengo acá en el celu, pero no me abre el archivo, no me puedo leer. Consulta, los trabajos prácticos que le mandaron, ¿es del módulo del práctico? Ah, no sé, me lo mandó una, ¿cómo se llama? Una compañera, pero no sé, no sé, Es el primer trabajo práctico que mandaron. claro. Me voy a fijar, porque yo ya la cursé, ¿no? Pero me voy a fijar del módulo del práctico que teníamos nosotras. Si me dan un minuto. No son de... Estoy tratando de abrir el archivo.
Dice, el cerebro es el órgano de la mente y está formado por un conjunto de órganos. Estos órganos se encuentran localizados en diferentes áreas del cerebro y cada una de ellos realiza una función específica. Y por último, debido a que el cráneo se osifica sobre el cerebro durante su formación, el análisis externo del cráneo, por examen cranioscópico, proporciona el método para diagnosticar el estado de formación mental. Sí, esta frase tiene que ver con Sí, la... pero hay que pagar una boleta. Hay 2 boletas ahí. Ahí lo encontré. Ay, qué cagada, no lo tengo hecho.